Participa Ortigosa del armado, Camacho, Julián, Walter de punta, Farid para Julián, ataca Olimpia, monopolizando el control del balón, va Otálvaro, se proyecta bien, cómo le pega, fue el centro, Ganso Benítez por arriba, quitando de cabeza, ahí va Iván Cañete. Vuelve a recuperar Olimpia con Pellerano. Pellerano para Ortigosa. Ortigosa, trabado de atrás por Iván González. Toca Luzardi. Luzardi para Estigarribia. Estigarribia para Recalde. Recalde para Luzardi. La marca este Pellerano. El control de Otálvaro. Ahora Ortigosa. Ortigosa. Sánchez. Ortigosa. Devolvió. El pase es largo. Se equivocó Ortigosa. Rechaza Recalde. Lateral para Olimpia. ¿Qué se dice en el banco franjeado, Diego? Sí, pide más atención, especialmente a Richard Ortiz, ahora a Iván Almeida y tanto Ever, y también a Farid Díaz, que se proyecte más y que empiece a conectar los centros. La pelota para Walter González, para Richard Sánchez, y va Sánchez y mete el centro, se desvía el balón, Otálvaro buscó rematar cayéndose, saque de portería para Rubio Ñu, comenta Gabriel Casenave en una presentación de Tigo. Y justamente esta jugada demuestra cómo está Olimpia. El que recibe ese intento de despeje dentro del área de Rubio Ñu es Otálvaro, que ya estaba metido allí totalmente, porque Olimpia avanza con sus líneas y con los laterales, dejando solamente a los centrales sin esa misión de presionar y de avanzar sobre terreno adversario. Hasta el momento nada demasiado importante con relación a una chance de gol, pero el dominio es pleno de parte del equipo de Cano. Hay infracción contra el número 23. Santiago Irala es el sub-19 que juega en punta en el ataque de Rubio Ñu. Revisemos los bancos. Esta es la acción en donde Pellerano comete infracción contra Irala, que reclama. Ganso en corto, le dio la pelota a Luzardi. Y va Luzardi, la juega, pero no se entiende con Recalde. Reposición que va a corresponder a Olimpia. Casi un reproche de Luzardi a Recalde, porque el pase parecía bueno, pero Recalde se quedó y no lo siguió. No estaba perfilado, lo tomó de espaldas esa pelota. Toca Farid, Farid para Ruiz Díaz, traba Gustavo Viera, va Iván González, escapó de Richard, Iván metió el centro al área, anticipa Pellerano, no fue a buscar, a atacar la pelota Gustavo Viera, la chance era buena. Aquí Walter, sigue Walter, la potencia de Walter González, corre Richard Sánchez, marca Recalde, va Sánchez, Sánchez controla. Sigue Sánchez, intenta la jugada individual, Sánchez tocando hacia atrás, Néstor Camacho que participa, va Camacho, devuelve para Richard Sánchez, espera Walter, va al centro, despeja espectacularmente de cabeza el Pitu, juega Ariel Estigarribia, toca Luzardi, corre Santiago Irala, va Irala, lo persigue Pellerano, sigue Irala, fondo de cancha, escapa Irala, está en el área, el árbitro dijo mano de Irala. Sí, en un rebote corto, la pelota le pega en el cuerpo. Desaprueba Irala la decisión del árbitro. Vamos a ver dónde le pegó el balón. No sé si saca el cuerpo o no, o le pega en el brazo izquierdo. No fue mano. No fue mano. Se llevó la pelota con el cuerpo Santiago Irala. Apreciación equivocada de Enrique Cáceres. Salta Iván Cañete. El balón sobre Ángel Pitu Martínez. Walter baja, Iván González participa, lleva Iván González y su habilidad. Iván González se levantó, marca Pellerano de nuevo, toca la pelota para Néstor Ortigosa. Ortigosa va, Ortigosa metió largo para Walter Torres Sagasti, atento el arquero, controla, salió con mucha determinación. Buen pase de Ortigosa, el público está entusiasmadísimo con él, hasta cuando hizo un pase profundo y se equivocó en la jugada anterior, lo aplaudió. En este caso la pelota iba con buena orientación, solo que Torres Sagasti dio unos pasos adelante y pudo llegar antes que Walter González. Rubén, ¿sí? Barreto, Rolón, Jiménez, Torres, Mendieta, Montenegro y Riveros, los suplentes en Olimpia. Riveros ya está observando parado el partido. Toca la pelota Diego Velázquez, sale Pedro Ganso Benítez. Benítez para Rubio Ñu, sigue Ganso Benítez. Intentó conectar, rebotó en Ruiz Díaz, va rechazando Gustavo Viera, recuperando Pellerano. Sánchez que juega para Ortigosa, Ortigosa que entrega a Julián Benítez. Va trabando Ortigosa, ganó Ortigosa, habilitó a Camacho y va Camacho para el gol. Se metió, está en el área Camacho, la tocó para Walter.
llegó con todo Cañete. La sacó al córner para Olimpia. Sí, raramente Rubioñú no hace una marcación, por lo menos cercana a Ortigosa, que está muy libre, por eso es que tiene posibilidades de colocar pelota como esta última en dirección a Camacho, cuyo centro hacia el área fue interceptado. Ya intensifican la parte física Cristian Riveros. Riveros va a ingresar en cualquier momento en Olimpia, uno supone, para entrar por Ruiz Díaz. Viene el córner, salta y rechaza a Cañete, de muy buen juego aéreo. Era Diego Velázquez, saque lateral. El lateral, la pelota entregada para Julián, Julián para Farid. Ataca Farid, Farid y el centro muy largo, pasado. No le entró bien a la pelota el colombiano. Saque lateral que va a corresponder al equipo de Rubioñú. Aquí en el Manuel Ferreira, Pilsen dice que el partido está 0-0. Coca-Cola indica que van 13 minutos. Justamente de los refuerzos de Olimpia, uno de los que todavía está en deuda es Farid Díaz. Aquí tuvo una posibilidad de centrar con su pierna hábil y lo hizo muy mal. Farid recibió de Richard Ortiz, mete una pelota larga para Otálvaro. Se buscaron los colombianos. Cabeció Recalde. Lateral ahora para Olimpia. Otálvaro. Camacho Otálvaro. Ruiz Díaz no pudo. Recupera ante el error de Viera. Pelota tocada por Ruiz Díaz. Ruiz Díaz para Julián. Se mete Julián. Dobla Farid. Sigue Julián. Tocó para Farid. Farid prefiere retroceder. La pelota sobre la posición de Ruiz Díaz. Centro que va a buscar Camacho. No logra conectar. Farid tenía el perfil para meter el centro con su pierna más hábil, perfilada, pero sin embargo decidió retroceder. Se viene Cristian Riveros. Sí, se viene Cristian Riveros. Y en esa posición de Farid Díaz, que mucho Olimpia buscó en los últimos años. Chano fue uno de los laterales izquierdos más regulares que tuvo Olimpia en los últimos tiempos, siendo zaguero central. Un golpe de cabeza de Richard, la pelota para Sánchez. Richard Sánchez. Juan Ruiz Díaz, va Ruiz Díaz, la pelota entregada para Julián Ruiz Díaz, Farid, baja Julián Benítez, está presionando Diego Velázquez, tocando la pelota Olimpia, la hace correr Richard, la pelota entregada para Pellerano para Ortigosa, que baja hasta allí para hacer contacto con el balón, para intentar generar juego. Ahí está Ortigosa atacando. Richard Ortiz ahora se le acerca a Ruiz Díaz. Richard Ortiz vuelve a tocar lateralmente para Pellerano. Se moviliza Sánchez, levanta Pellerano, baja Julián, logró girar, se equivocó. Va sacando Cañete para Iván González. La corrida de Iván González, la marca de Ruiz Díaz. Cayó Iván González, no hubo falta, dice el árbitro. El balón para Richard Ortiz, el toque de Ortigosa, la pelota para Ruiz Díaz para Olimpia. Va Sánchez. Pelota para Otálvaro profundiza para Sánchez. Gustavo Viera interrumpe. Saca Viera para Rubioñú. Viera lanzó la pelota pegadita a la raya. Pellerano devuelve. Anticipa y rechaza bien Velázquez. Marca Camacho. Va Velázquez para Luzardi. Olimpia superior físicamente. Recupera muy rápido los balones. Rubioñú no puede armar una sucesión de toques en mitad de cancha. Es que por lo general lo que hace Rubioñú es cortar pelotas, circuitos de conexión de Olimpia. No hace un pase decidido o francamente dirigido al compañero. Por eso es que existe esa posibilidad que tiene Olimpia de recuperar inmediatamente el esférico y reanudar sus avances, que hasta el momento son continuos pero no profundos. Sacando Viera, le rebota a Luzardi. Arranca Gustavo Viera. Viera la metió profunda para Irala. Irala escapó. Irala se perfiló. Le puede pegar y va Irala y le pegó. El tiro desde muy lejos. Llevó potencia pero no dirección. Repondrá Ascona. Irala ganó en potencia física con relación a campeonatos anteriores, en los que también era utilizado como el sub-19 de Rubioñú. Aquí desde buena posición le pegó mal al balón. Se hace el cambio en Olimpia. Sí, la primera variante. Se retira el juvenil Juan Ruiz Díaz a la cancha. El 16, Cristian Riveros. Ortigosa le está gritando a Walter y a Julián para que se muevan, para que le pueda filtrar los pases. Balón de Rubens, ¿sí? Y Neri Cardoso intensifica los trabajos en Rubioñú. Cualquier momento va a ser el primer cambio. Levanta la pelota Otálvaro. Amenazada entonces la continuidad de Irala en el partido. Saque lateral.
lateral que corresponde al equipo de Olimpia, ¿sí? Lo que pide Lisi es no complicarse en la zona defensiva y jugar profundo, buscarle a Irala constantemente. Gustavo Viera entregando para Luzardi. Luzardi filtra, metió para Irala. Sí, señor, arrancó en posición prohibida y tiro libre para Olimpia. Tampoco llegaba porque Ascona ya estaba preparado, pero es correcta la indicación del asistente. Rubiñó juega con un 4-1 en el sector defensivo. El 1 es Diego Velázquez, que juega delante de los 4 defensores y que trata que Camacho no reciba libre la pelota. Balón sobre la posición de Richard Ortiz. Tiene Ortiz. Ortiz levantando para Walter. Gran anticipo del Ganso Benítez, pero no tiene conexión arriba Rubiñó. Entonces nuevo saque lateral para el equipo de Olimpia. Es que con centros así lanzados desde atrás es más fácil el trabajo defensivo, que observan totalmente la trayectoria que va describiendo ese balonazo frontal. Le reclama Ganso que esa pelota pegó en la cabeza de Walter. No le hace caso el asistente. Lateral entonces que corresponde al equipo de Olimpia. El asistente 1 es Eduardo Cardoso, el 2 es Armindo Rojas. Busca Walter. Ganso rechaza. Hay una plancha, una falta de Walter. El árbitro castiga. Se toma del pie Ganso Benítez. Solo hay advertencia verbal. Muy activo el Ganso, sacando muchas pelotas. Y en este caso es víctima de la falta por la pierna, la plancha que pone Walter González. Estamos en vivo por Tigo Sports. Señores, aquí en el Manuel Ferreira están empatando Olimpia y Rubiñó 0-0. 1-1 esta tarde igualaron en Villa Lisa. Sudamérica y Nacional. El Kili Rojas le tapó un penal a Toledo, a Javier Toledo en el tramo final del partido. Ascona prepara la salida de Olimpia. Arriba Camacho, arriba Walter. Julián por izquierda, por derecha Richard Sánchez. Olimpia con mucho tiempo de la pelota en su poder. Hasta el momento no generó una situación realmente comprometida para Torres Agasti. Gran juego aéreo de Pedro Ganso Benítez, que le gana a Walter la pelota para Ortigosa. Ortigosa para Otálvaro. Va Otálvaro para Ortigosa de vuelta. La presión de Gustavo Viera. La pelota para Luzardi. El árbitro tardó, pero pitó falta de Gustavo Viera. El público lo pidió. Hay tiro libre. Viera ahora tratando de jugar mucho más cerca de Ortigosa. Sí, muy demorada la decisión de Enrique Cáceres, o por lo menos muy tarde la dio a entender. Hay un toquecito de parte del volante de Rubiñó. Existió la falta. Ortigosa, Cristian Riveros. La pelota para Ortiz. El balón para Farid. Farid va, la metió para Camacho. Marca Iván Cañete. Se le fue a Camacho. Saque lateral. No está encontrando la manera de penetrar en esa defensa de Rubiñó. Olimpia no ha generado una situación importante cuando ha sido, sin dudas, de los dos, el que más ha tenido la pelota en su poder. Coca-Cola dice que van 20 minutos. Y bajó un poco también ese porcentaje. Algo está tratando de familiarizarse con el esférico el equipo de Rubiñó, tampoco sin una gran precisión ni profundidad. Vito Martínez y una buena pelota para Ariel Estigarribia. Estigarribia baja, Estigarribia se acomoda. La presión de Otálvaro, sigue Ariel Estigarribia. Pelota para Gustavo Viera que va tocando. Buena devolución de Recalde para Gustavo Viera. Corre a gran velocidad, cierra Pellerano, siempre oportuno para cruzar. En esta puso el cuerpo Cáceres. Pidieron tarjeta para Pellerano. Cáceres llama a Pellerano y a Viera. Es que cuando ya tenía cubriendo la pelota, esperando que esta traspusiera la línea de fondo, Viera lo empujó, le hizo sentir el cuerpo a Pellerano, pero Pellerano reacciona siempre y está involucrado muchas veces en situaciones de este tipo. Y reaccionó, reaccionó con un manotazo del argentino. Tarjeta amarilla para Estigarribia. Y el tiro libre a favor de Rubiñó, ¿o no? Para Irala fue la amarilla, Rubén. Corregimos, para Irala.
son llamados los capitanes. Está conversador Enrique Cáceres. Amarilla para Irala entonces. Sí, el primer amonestado en Rubieñú, Rubén. Había ido a disputar con vehemencia la pelota, rechaza Ortiz. Salta Walter, la peinó, se mete Camacho. Iván Cañete rechaza. La sacó Cañete hacia un costado. Reposición de manos. La tarjeta amarilla creo que va a acelerar el ingreso de Neri Cardoso. El balón sobre la posición de Irala, la recuperación de Cristian Riveros. Sí, de hecho ya se acerca Neri Cardoso para recibir las indicaciones del entrenador Hernán Lisi. Richard Ortiz y la salida para Olimpia. Entrega sobre la posición de Pellerano. Va Pellerano, la levanta para Walter González. Salta Pedro Benítez, volvió a ganar. Estigarribia bajo largo. Protege esa pelota Julián. Julián para Otálvaro. Otálvaro para Ortigosa. Ortigosa, Julián, va Ortigosa. Avanza Otálvaro. Otálvaro, sigue Otálvaro. La pelota retrasada para Richard Ortiz. Balón para Farid. Sale Ángel Martínez. Balón para Camacho. Y va Camacho. Prefiere retroceder Cañete. Y es el Pito Martínez el que enfrenta a Camacho. Que mira el área, que mete el centro. Ganso anticipándole a Walter González. Hasta aquí muy buen trabajo defensivo de Pedro Ganso Benítez. Rechaza esa pelota Velázquez. Reposición que corresponde al equipo de Olimpia, que intenta atacar por izquierda con Farid Díaz, que juega para Camacho. Fondo de cancha. Camacho y el control del balón. Tiran otra pelota en cancha que el árbitro la arroja hacia un costado. Hay falta. Hay tiro libre. Tiro libre para Olimpia. Infracción de Iván contra Farid Díaz. Y se hace el cambio, Rubén, en Rubieñú. Con la camiseta 18 ingresa Neri Cardoso, se retira con la 23 Santiago Irala, el primer cambio. Se va Irala, ingresará Neri Cardoso. ¿Se está yendo quién? ¿Estigarribia? No, viene a recibir indicaciones nada más de Lisi. Ya. Sí, con Irala sale un jugador que todavía a lo mejor no está maduro para enfrentar a adversarios con demasiada cancha, como en el caso de Pellerano. Por eso me parece que interpreta bien las circunstancias del juego el técnico de Rubieñú. Insiste Olimpia, saca Martínez, quita Luzardi, corre Iván. Iván y la gambeta. La marca de Farid. Saque lateral para el equipo de Rubieñú. Los dos sub-19 fuera de la cancha antes de los 25 minutos. Sí, es que se está poniendo bravo el partido. Un comienzo ampliamente favorable a Olimpia en el dominio del balón, no en la generación de situaciones de gol, pero en este momento está más equilibrado. Richard Sánchez gira en el centro de la cancha, toca la pelota sobre la posición de Pellerano, de vuelta sobre Ortiz, Ortiz para Farid Díaz. Estamos en vivo por Tigo Sport. Intenta el golpe de cabeza Camacho, se mete Sánchez, rebota el esférico, sale Torres Agasti. Grita el arquero, se queda con el esférico. ¿Qué dice Almeida? ¿Qué se le escucha, Diego? Sí, Almeida quiere que se profundice las pelotas, en eso está insistiendo. En la última jugada no le gustó para nada el tiro libre que ejecutó Ortigosa. Tiene el control del balón Torres Agasti. No le había pegado bien Ortigosa. Diego Velázquez, Iván Cañete, Torres Agasti de vuelta. Ganso se abre por el lado izquierdo. El arquero va a quitar el largo, prefiere jugar corto. Salida clara sobre Diego Velázquez. Velázquez abriendo pelota por el lado derecho. La deja pasar Pitu. Devuelve Iván. Ya recupera Olimpia. Con Richard Ortiz. Metiendo el pase para Julián. Y va Julián. Acelera. Mete el brazo Velázquez. Comete infracción. Horta. Velázquez reclama Camacho. Hay tiro libre. Sí, le abre el brazo directamente como para no dejarlo pasar a Julián, que tenía muchos espacios, por eso impulsa la pelota para adelante para hacer el resto en base a velocidad. No se lo permitió el adversario. Tiro libre que corresponde al equipo de Olimpia. Farid, tiro atrás. Cumplimos 25 años y lo celebramos corriendo. Se viene Tigo Run, 5K, 10K en la Costanera de Asunción del domingo 27 de agosto. Largo envío para Julián, la bajó Julián, se repone Ángel Martínez. Martínez quiere salir jugando, hizo rebotar en Junial, está en juego, vino el balón para Camacho, Camacho dentro del área, anticipado por Iván González Ferreira. Sale Iván, toca la pelota para Neri para Luzardi, va a la contra de Rubieñú, le rebotó el balón a Neri que intenta, hay falta
Infracción de Richard Ortiz. Levanta el banderín. El asistente número 2 confirma el árbitro. Hay tiro libre para Rubio Ñu. Richard Ortiz lo ayuda a levantarse a Nery Cardoso. Que defendió bien la pelota allí y cuando intentaba escaparse le cruzó la pierna izquierda a Richard Ortiz. Falta, diría innecesaria porque estaba ahí Cristian. Pelota larga arriba para Estigarribia. Se metió Estigarribia, marca Otálvaro. Sigue Estigarribia, zigzagueante, amagó, giró, prefiere tocar hacia atrás. La pelota para Recalde, Recalde para Luzardi. Luzardi apretado por Cristian Riveros. Luzardi que toca para Ariel Estigarribia. De vuelta para Luzardi. Luzardi que retrasa sobre la posición de Cañete. La mueve un poco Rubio Ñu ahora. Pelota larga de Cañete, muy larga. Saque lateral que va a corresponder a Olimpia. ¿Qué dice Hernán Lisi, Hugo? Bueno, Hernán Lisi le pide a sus volantes y a sus defensores que encimen a su marcador, Rubén. Estamos en vivo desde el Manuel Ferreira en la dirección de cámaras. Juan Esteban, el Pony Benítez. En el sonido Jaime Vázquez. En la coordinación Alan Cuellar. En la gráfica Magali Barrientos. La producción general de Ricardo López. Vino el balón para Velázquez, la toca para Gustavo Viera y la mete profunda para Iván. Se metió Iván, peligrosísimo, está en el área. Marcó Richard Ortiz y se quedó con la pelota Díaz. Estaba esperando que bajase un poco más ese balón Iván y no se lo permitieron. Hubo un despeje oportuno, muy buena la pelota. Ataca Walter, Olimpia quiere el primero, va Walter, Walter le pegó. ¡Gol! Walter González, el nuevo nombre del gol en Olimpia. Potencia exuberante. Perdió esa pelota Cañete. Aceleración de Walter González, que con mucha determinación, que con mucha velocidad se metió al área, enganchó y le pegó de zurda. Tremendo el remate, le rompe el arco a Torres Sagasti. Gran gol de Walter González y Olimpia pasa a ganarle a Rubio Ñu 1-0. Casi todo el mérito es suyo. Si bien la pelota se la cede Camacho, no llega a ser a lo mejor una asistencia, porque todo el trabajo para sacarse de encima la marca de un Ganso que salía a tratar de reducir el impacto del error defensivo de su compañero de saga, no lo logra porque consigue el ángulo para el remate. ¿Y qué remate? Con zurda, con una potencia tremenda. Torres Sagasti no tiene nada que hacer y de esa manera Olimpia aprovecha esta salida rápida, inesperada para la defensa rival para ponerse en ventaja. Segunda muestra de que Walter puede resolver de zurda, porque su pierna buena es la derecha, Diego. Es así, su buena pegada es la derecha. Walter González, que convierte su segundo tanto en este torneo clausura, el cuarto que convierte con la camiseta de Olimpia en el fútbol local, y es su primer tanto que marca aquí en Para Uno. Sí, señor. Walter González, un jugador que había sido cedido a préstamo al fútbol de Portugal y que ha retornado este año para adueñarse de la titularidad en el ataque de Olimpia y para contestar con goles a esa confianza que le puso Ever Almeida. Cañete que juega para Torres Sagasti. Pelota de Torres Sagasti. El balón para Julián y va Julián. Sigue Julián. Enganchó. Tocó la pelota. La va jugando por el lado izquierdo para Camacho. Y eso es lo que yo quiero, que remate al arco, que le pegue, decía Almeida cuando Walter convertía el tanto. Tiene el control de la pelota Ortiz. Juega sobre la posición de Ortigosa. Ortigosa para Pellerano. Insiste Richard Sánchez. Va a trabar Diego Velázquez. Tiene Luzardi. Pisa la pelota Gustavo Viera. Viera perseguido por Sánchez, juega para Luzardi, no pudo meter el pase Pellerano, atento, corta Pellerano, juega para Richard Sánchez, para Pellerano, para Ortigosa, Ortigosa retrocediendo, jugando sobre la posición de Otálvaro, Pellerano, Otálvaro, la mueve Olimpia. Pilsen y el nuevo marcador. Olimpia 1, Rubio 0. Toca Richard Sánchez. Juega la pelota Cristian Riveros. Richard Sánchez. Otálvaro. Richard Sánchez. Sucesión de toques.
busca la salida Olimpia. Hay Ortigosa para Pellerano, Pellerano entregando el balón sobre la posición de Camacho. Recibe Camacho, salió bien Olimpia de la presión de Rubio y ahora ataca con Julián tirado por izquierda, entregando esa pelota sobre la posición de Néstor Camacho. Camacho para Néstor Ortigosa, Ortigosa la metió profunda, salta Iván Cañete, quita Cañete, buen intento de Ortigosa, rechaza el Pitu Martínez, pega en Farid Díaz, saque lateral. Sí, la visión de juego de Ortigosa es diferente, eso no hay ninguna duda. Solamente en la gran estatura de los zagueros centrales de Rubiañú le privaron de hacer asistencias perfectas, como la que intentó recién. Tiene Ariel Estigarribia, el pase para Arnaldo Recalde. Rubiañú obligado a cambiar la manera en que estaba jugando. Intenta ahora proyectar un poco más sus líneas hacia campo rival. La está teniendo Iván González. El pase sobre Gustavo Viera. La hace correr Recalde ahora. Recalde, Ariel Estigarribia. Abajo Tálvaro. En el rebote, Recalde. Sale Sánchez para apretar, Recalde tira atrás. Fue por Copa Sudamericana aquel gol de zurda de Walter González cuando Camacho le baja de cabeza la salida de un saque lateral. Sí, en el empate de ese partido que terminó 1-1 en el primer partido de la Copa, Rubén. Perfecto. Recordaba yo que era la segunda vez que definía de zurda en este su retorno a Olimpia. Le dio con mucha fuerza y con mucha potencia a ese remate para poner el 1-0 en el partido. Y los anteriores goles de cabeza ante Nacional por el torneo local y también por la Sudamericana. Ante Sol marcó una cabeza. Pelota tocada por Ariel Estigarribia. Marca Pellerano. Había infracción de Recalde que el árbitro detecta. Pellerano está caído. Lo va a amonestar Enrique Cáceres. Lo llama a Recalde o lo va a advertir. Hoy está conversador Enrique Cáceres. Advertencia para Recalde. Así es, solamente advertencia. Sí, hubo contacto ahí. La forma en que se tira Pellerano a lo mejor está un poco sobreactuada. El árbitro lo llamó, tuvo que retroceder unos 20 metros aproximadamente Recalde, pero solo para advertirlo. Coca-Cola indica que van 34 minutos de la primera etapa del partido. En el salto Walter, baja Ganso Benítez, intenta profundizar, recupera Ortigosa. Ortigosa jugando en corto para Julián. Julián adelanta, sale Torres Sagasti y el arquero. Le está costando armarse a Rubiañú. Olimpia con el gol conseguido adopta una posición en la que no deja demasiados espacios como para que Rubiañú trate de mover la pelota a través de hombres de media cancha que tiene y suficientes como para hacerlo. Con Luzardi y Viera, yo creo que Olimpia, después de marcar el gol, ahora está tratando de encontrar espacios para ver si es que puede dar un nuevo golpe de contragolpe. Va Gustavo Viera, tiene para el equipo de Rubiañú. Ya viene la marca de Sánchez. El retroceso de Julián Benítez. Saca a Cristian Rivero, que quedó sentido. Hay falta. Aparece la amonestación para Gustavo Viera. Así es, el segundo amonestado sería en Rubiañú, Rubén. Sí, porque el primer amonestado, Irala, ya no está en cancha. Así es, el único en cancha entonces el jugador Viera. Sí, entró demasiado vehementemente allí Viera a disputar ese balón. Sentido Cristian Riveros. Lo raspó Viera, que se lanzó con la taquilla hacia adelante. Y esta desaceleración del partido le permite a Olimpia, yo creo que planificar también la estrategia que más conviene en este instante, mientras Rubiañú trata de darle cierto ritmo al partido, a ver si es que se encuentra con su nuevo perfil de ataque con Neri Cardoso, que hasta el momento no hizo mucho. Cristian Rivero es recuperado, toca la pelota hacia atrás. Pellerano tocando de zurda. Balón para Richard Ortiz. ¿A los cuántos del gol Casenave? A los 29. Saca Richard. Walter González marcó para Olimpia. Marca el Pito. Saque lateral. Lateral para Rubiañú. Pelota profunda para Neri Cardoso. Marca Richard Ortiz. Reposición de manos. Almeida aprovechó esa pausa para hablar con Richard Sánchez, Diego. Es así, que le pide un poco más de tranquilidad a Richard Sánchez y que levante la cabeza a la hora de levantar los centros.
Engancha Iván González Ferreira, tocando para Diego Velázquez, jugando para Pedro Ganso Benítez. Adelanta sus líneas Rubio Ñu como no lo había hecho en todo el partido. Va Ariel Estigarribia, la tocó muy bien para Neri, se mete Neri, sigue Neri, está en el área, Neri le va a pegar, Neri tocó, tapó a Ascuna, saca Otálvaro la pelota. Se metió profundo en el área de Olimpia Neri Cardoso. A pura potencia. Y va ahora Néstor Camacho, hablando de potencia, va Walter Sale Torres Sagasti, el arquero con lo justo. Recibe ese balón, ahora se complica, lateral en ataque. Torres Sagasti fuera de cancha, lo voltea Walter y va a ser amonestado. Tarjeta amarilla para Torres Sagasti. Tercer amonestado en Rubio Ñu. Resolvió bien la primera, pero cuando tenía que rechazar se enredó. Aquí todo bien. Es que con la pelota en los pies es otra cosa. Los arqueros tienen un dominio de ciertas virtudes. Y en este caso aquí Torres Sagasti se desesperó, no quería que se ejecutara el lateral. Por eso cometió esa imprudencia que le costó la tarjeta amarilla. Lateral para Olimpia, pelota al área. Walter que cabecea. Reposición que corresponde a Rubio Ñu, que se le escucha decir a Hernán Lisi. Hugo. Está muy pensativo Rubén, sin dar indicaciones, charlando en estos momentos con su asistente Wilfrido Bazán. Muy bien Ascona para taparle esa pelota a Neri Cardoso, que se metió hasta el fondo. Sí, solamente un problema de perfil. Pudiendo haber pateado con la izquierda, lo hace con la derecha. Y me parece que en ese movimiento que acabamos de ver, Ascona está sentido. sí, Rechaza Pedro Ganso Benítez. Ahora sí el árbitro va a parar el partido. no sé si la pelota o la pierna derecha misma de Neri Cardoso impacta en la zona baja del portero de Olimpia. Ya va también Enrique Cáceres a observar a Daniel Ascona. Mientras tanto, todos los suplentes de Olimpia están trabajando en la parte física. Sí, ya ingresó el doctor Romero. Está el kinesiólogo Pistilli. Ascona parece muy sentido. El fútbol se interrumpe. Todo esto se va a reanudar con un saque lateral ofensivo para el equipo de Olimpia. Sí, ahí le están poniendo un anestésico al arquero de Olimpia, que achica muy bien, y eso le sirvió para salvar la mejor chance, la única que tuvo el equipo de Rubio Ñu. Ahí está la intervención. Y si termina golpeando los brazos contra una de las piernas de Neri Cardoso. Ascona tenía problemas en el hombro, Diego. En el hombro derecho. Y sobre ese hombro derecho, él tuvo que apoyarse para ir a taparle a Neri Cardoso esa pelota de gol. Y ahí es el problema. ¿Calienta Barreto o no? Todos están trabajando, Rubén. Con signos de mucho dolor. Dani Ascona, el arquero de Olimpia. ¿Va a seguir? Dice que sí. Coca-Cola y el tiempo de juego, 40 minutos, Pilsen y el marcador. Gana Olimpia con el gol de Walter González. Este es el momento en que Ascona silbaba y levantaba el brazo para pedir atención. Y Olimpia estaba atacando en ese momento. Por eso que nadie reparó en estas indicaciones que daba el portero. El árbitro lo vio, pero esperó que termine el ataque de Olimpia para parar. Saque lateral. Farid para Julián. Tira la pelota sobre la posición de Richard Ortiz. Se abre por derecha Otálvaro. Vino sobre Pellerano. Ese balón Pellerano para Otálvaro. Buena pelota. Va Otálvaro. Otálvaro tocando para Richard Sánchez. Insiste Sánchez por derecha. Zafa bien. Presiona a Recalde. Olimpia presiona en ataque. Camacho recupera la pelota. Otálvaro. Sánchez. Otálvaro. Se le fue. Saque lateral. Aún así, aplausos por este intento de triangular, de jugar armoniosamente de parte del equipo franqueado. Juega Cristian, devuelve Julián, pelota para Cristian, la levantó, la tocó para Camacho, Camacho se perfila, sube Farid, va Farid Díaz, devolvió al medio, marca Iván Cañete, se complica, entra Walter, tira, Olimpia, Walter González. ¡Qué efectividad!
2 remates al arco, 2 goles para Olimpia. Le quedó el balón a Walter González. Hubo dudas en el fondo de Rubiñú para rechazar esa pelota. La peleó Camacho, le quedó a Walter y con el exterior del pie derecho coloca el balón a una esquina lejos de Torres Sagasti. Olimpia amplía la ventaja. Olimpia pasa a ganarle a Rubiñú 2-0. Sí, una sucesión de errores en la defensa de Rubiñú. Primero pisa la pelota Iván Cañete, después Ángel Martínez trata de sacarla, pero lo que permite es que llegue Julián Benítez a tocar el balón hacia el medio para la aparición de Walter González. Efectivo con la izquierda en el primer gol, efectivo con la derecha en el segundo para que Olimpia se ponga 2-0. Luzardi va tocando para Estigarribia, va al anticipo, la cruzó, Iván González corre, marca Farid Díaz, le rebotó la pelota, le va quedando a Luzardi, prepara la zurda, Luzardi la picó, Otálvaro anticipó, quitó con golpe de cabeza, Richard Sánchez, Ortigosa Julián, pelota para Camacho, en la mitad de la cancha la vuelve a recuperar Gustavo Viera, Viera la cruzó, está cerrando Otálvaro juega de cabeza sobre la posición de Ascona. Volvió a convertir Walter González, Diego. Sí, Walter González, el que convierte su 5.º gol con la camiseta de Olimpia en torneos locales, es el tercero que marca en este torneo clausura y es el máximo goleador franjeado. Alienta el público de Olimpia, festeja el público de Olimpia, Pilsen y el nuevo marcador, Olimpia 2, Rubiñú 0. 43 minutos de la primera etapa aquí en el Manuel Ferreira. Estamos en vivo por Tigo Sports. Golpe de cabeza de Neri Cardoso. Control de Ariel Estigarribia. Pelota para Recalde que levanta. Va Neri, marca Pellerano, quita a Richard Ortiz. La levantó. Pelean Cristian Riveros y Recalde. Gana el de Rubiñú. Baja Camacho. Camacho que toca sobre la posición de Pellerano. Pellerano juega de cabeza. Balón sobre Ascona. Daniel Ascona va a quitar la pelota. Con las condiciones óptimas para actuar en un equipo importante como es Olimpia. No le llegan muchas pelotas, pero cuando estas aparecen, su presencia siempre es importante. Como Ortigosa metió para Walter y va Walter. No le pegó bien esta vez. Torres Sagasti ya saca con la mano, entrega por derecha Ángel Martínez, va Martínez, Iván González, marca Farid, pelean los dos, esa pelota se mantiene en juego, el árbitro dice falta de Iván González, Ferreira, tiro libre que corresponde al equipo de Olimpia. Sí, atajar las pocas que van hacia el arco de Olimpia, y eso realmente lo está cumpliendo muy bien Ascona, a quien parece que el dolor ya lo va abandonando, sin embargo hace todavía algunos movimientos de rotación de ese hombro derecho, pero eso significa de que problemas de movilidad no hay allí. Lo atendieron a Otálvaro. Sí, recibió un pelotazo, pero ya está bien el colombiano. 2 minutos más, Rubén. Pellerano saca la pelota, entrega para Richard Sánchez. Sánchez que retrocedió allí a la posición del lateral derecho. Otálvaro solicita autorización para volver. Balón sobre la posición de Richard Sánchez. Sánchez que juega para Pellerano. La pelota interceptada por Recalde que juega para Diego Velázquez. Velázquez la levantó. Intenta Iván González. Falta. Infracción contra Iván González. Tiro libre para Rubiñú. Retorna Otálvaro. Que Richard fue directamente a atropellar al jugador de Rubiñú, que de espaldas intentaba acomodar ese balón. A Rubiñú le ha costado una enormidad generarle peligro a Olimpia, excepto aquella ocasión en donde Neri Cardoso entró mano a mano con el arquero. Aquí de pelota parada va a intentar inquietar. Subió el Ganso. Cañete también. Está Arnaldo Recalde. Ascona dirige la conformación de la barrera. 46 minutos. Luzardi el ejecutor. Abierto Ariel Estigarribia sobre el costado izquierdo. Gustavo Viera sobre el derecho. A ver qué jugada arma Rubiñú. Luzardi para pegarle al arco desde allí. Espera Neri Cardoso. Ganso Benítez hacia el lado izquierdo. Retrocede Luzardi. 3 en la conformación de la barrera. Es muy buen rematador Luzardi. Tiene una zurda virtuosa. Y va Luzardi. Y Luzardi le pegó. Potente por encima del travesaño. Saque de portería para Olimpia a 30 segundos del final de la primera etapa. Como estaban allí el Ganso, Cañete y Neri Cardoso, parecía que podía haber sido un centro, pero hizo esto Luzardi, la pelota se elevó demasiado.
Sacará Ascona con 2 goles de Walter González. Olimpia le está ganando a Rubio Ñu 2-0 y está alcanzando la punta del campeonato. De concretar esta victoria, va a sumar 7 al igual que Guaraní. General Díaz. Enrique Cáceres marcó la conclusión de la primera etapa. Gana Olimpia 2-0. Vamos a la pausa, ya retornamos para escuchar la opinión de Casenave.
camiseta 11 se retiró con la 13 Ariel Estigarribia. Segundo cambio. Maxi debuta con la camiseta de Rubio Ñu. Se fue Ariel Estigarribia. Sin cambios Olimpia. ¿Qué le pasa a Pellerano? Bueno, ahí levantó la mano Pellerano, se está tocando la rodilla. Ya está en marcha el segundo tiempo del partido. Velázquez que entrega a Gustavo Viera que juega para Hernando Recalde. Olimpia está ganando 2-0 el partido. Pelota entregada para Maxi Biancucci. Encara, va Biancucci, sigue Biancucci. Endiablada carrera, Biancucci la tocó al medio. Retrocede y rechaza Julián Benítez. Quiere Camacho, va Camacho, sigue Camacho, gran jugada de Camacho. Walter González espera, no soltó Camacho, sigue Camacho, gran acción individual, se metió Camacho para el gol, cayó Camacho, el árbitro está pitando, adentro o afuera, adentro o afuera. Extraordinaria jugada de Néstor Camacho, el árbitro da tiro libre al borde del área. Y no le pasó la pelota a Walter González porque tenía la sospecha de que este se encontraba en posición adelantada. Por eso se vio obligado a continuar y este cruce sí fue en la media luna con alguna extensión, no, media luna total. Está correcta la indicación del asistente a Enrique Cáceres para sancionar este tiro libre. Rosca directa para Pedro Ganso Benítez. Sí. El árbitro juzga que con su falta Benítez impide una posibilidad manifiesta de gol y por eso lo echa. Un minuto del segundo tiempo y se le desmorona más todavía el panorama a Rubio Ñu. Una expulsión que a Rubio Ñu le duele por lo que queda del partido y por la condición de capitán de Ganso. Roja directa más brazalete de capitán, 3 partidos. Y hay que analizar, venía con el perfil para la pierna izquierda, es decir, de no haber mediado esa intervención del Ganso, probablemente ya estaba preparado el remate al arco, es decir, la definición, la culminación de esa jugada. Y desde ese punto de vista hay que entender la decisión tomada por Enrique Cáceres, que se respaldó en su asistente para ser exacto en el lugar donde ocurrió la falta, en eso acertó. Y posteriormente esto sí ya quedaba a criterio enteramente suyo, lo de la tarjeta roja para el capitán de Rubio Ñu. Olimpia puede llegar al tercer gol. Apareció la habilidad, el desequilibrio de Camacho. Una pelota que venía contra la raya, supo con gran calidad sobrepasar la marca y acelerar para generar esta situación. Habla Camacho con Farid Díaz. Ortigosa mira. Le pega Sánchez, Diego. Richard Sánchez está colocando la pelota. Sí, está colocando Richard Sánchez. Le quiere dar Sánchez, pero también tiene ganas Camacho. Camacho preparado para entrarle de zurda. Richard Sánchez de derecha. Todo Rubio metido en su área. Pidió todas las autorizaciones correspondientes Camacho. La jugada la hice yo. Parece decir Camacho. Así como el penal. Le va a pegar Néstor Camacho. Está Ortigosa. De espaldas al arco Ortigosa para algún toque o para tapar la visual de Torres Sagasti. Tira Sánchez o tira Camacho. Sánchez tiró. Rebotó la pelota en la barrera. La quiere sacar Luzardi. No la alejó. Se mete Rivero. Sale Torres Sagasti y atrapa, ¿sí? Ya son 2 partidos consecutivos que Rubio Ñu tiene jugadores expulsados. La fecha pasada, Eric Ramos. Sí, señor, pelota de Cardoso, la metió en profundidad para Biancucci. Mal comienzo para Rubio Ñu, si se tiene en cuenta la expulsión de Pedro Ganso Benítez. ¿A los cuánto la tarjeta roja, Casenave? 1 minuto del segundo tiempo. Allí va Gustavo Viera, hábil acción, pisó la pelota Viera, la está tocando por el lado derecho para Ángel Pitu Martínez. Rubio Ñu prepara una variante, corre Farid, marca, saque lateral, no pudo Iván González Ferreira. ¿Quién fue llamado? Y debe ser Juan Franco el que va a ingresar en Rubio Ñu, Rubén. Por el momento está defendiendo con 3. Tal vez Ángel Martínez pueda pasar a ser un central. No, Recalde puede jugar tranquilamente como central por izquierda. Rolón está intensificando en Olimpia. Saque lateral, Farid Díaz. Farid Díaz va a quitar. Lisi preparando su tercer y último cambio.
La pelota entregada sobre la posición de Julián. Julián para Pellerano. ¿Entraría por Pellerano, Rolón? Sí, señor. Va Otálvaro por el lado derecho. Otálvaro entregando esa pelota para Richard Sánchez. Viene Sánchez, la toca Sánchez. Gran devolución de Camacho. Sánchez jugando para Walter. Dejó para Julián. Va Julián. Ataca Olimpia. Va Julián. Quiere el tercero. Olimpia va al centro. Torres Sagasti y controla esa pelota. Sí, era bueno el centro de Julián, pero entendió perfectamente la trayectoria de la pelota Torres Sagasti. Busca Neri Cardoso. Recupera Otálvaro, ¿sí? Iván González Ferreira el que se va a retirar, Rubén. Richard Sánchez entregando para Néstor Ortigosa. Ortigosa la metió profunda. Corre Walter. Buen pase. Va González. Tira. Tapa Torres Sagasti. Walter. Y aparece para rechazar Cañete. Córner. El público de Olimpia celebra. Gran pase de Ortigosa. Gran pique de Walter González, que cerca estuvo Olimpia del tercero. Aquí probó la derecha y después la izquierda. El primer bloqueo fue de Torres Sagasti, en el segundo hubo una pelota desviada. Va a buscar Neri Cardoso. Pica Maxi Biancucci. Llega primero la pelota Néstor Ortigosa. Pelota para Otálvaro. Otálvaro. Comenzó punzante Olimpia en el segundo tiempo del partido, porque hay que decirlo, que Olimpia convirtió 2 goles, pero no había generado nada más durante el desarrollo de los primeros 45 minutos. Sin embargo, encuentra los espacios, empieza a desequilibrar en este segundo tiempo. Aquí se viene el cambio. Sí, con la 26 ingresa Juan Franco, ya se retiró Iván González Ferreira con la camiseta 10. Último cambio en Rubio Ñu. Franco por Iván. Franco por Iván, la variante. Ya quemó los 3 cambios reglamentarios en Rubio. Allí está Juan Franco, que había convertido el segundo gol frente a Deportivo Capiatá en la fecha anterior. Se le dio a Walter. Walter cabecea, va Camacho hasta el fondo. Camacho pareció despertar, desperezarse en este segundo tiempo. Había arrancado muy bien. Es que Rubio Ñu tiene que relajar sus líneas, eso es algo inevitable, y está proporcionando de esa manera espacios que no aparecían tantos en el primer tiempo, y esto está dándole a Olimpia el respiro, el oxígeno necesario. Va Walter, se acomoda, la tocó para Julián. Barre Cañete. Saca la pelota Velázquez. El pase sobre la presencia de Franco. Va Franco, espera Luzardi. Marcaba Cristian Riveros por allí. Hay saque lateral. Olimpia la próxima fecha enfrenta a Luqueño de visitante. Sábado 15 horas. Luqueño que viene de ganarle 3-2 al Deportivo Capiatá y que está ahí como escolta con 6 unidades. Golpe de cabeza de Viera. La pelota que le queda a Luzardi. La vuelve a perder Luzardi. Gana Cristian Riveros. Riveros para la salida de Olimpia. Riveros se levantó. Retrocede. Y se queda con la pelota Martínez, que fue como lateral izquierdo. Recalde Iván Cañete ahora los zagueros centrales. En tanto Franco va por el lado derecho. Rubio está con 10 por la rosca directa. Recibida por Pedro Ganso Benítez, su zaguero central y capitán. Y está impactado por todos los hechos que han acontecido, sobre todo la expulsión, y comete muchas equivocaciones, como este saque de Torres Sagasti. Con los pies le está costando al portero de Rubio Ñu. ¿Con quién va Rubio Ñu la próxima fecha? Ataca Walter, se mete Walter. Está marcando Diego Velázquez. El viernes ante Nacional en su cancha, Rubén. Gracias, Hugo. Qué partido ese, ¿eh? Sí, Nacional que no puede despegar en el campeonato, que anda bien en Copa Sudamericana, pero en el torneo no ha podido ganar en estas 3 primeras fechas. Toca la pelota Pellerano, Pellerano que juega para Richard Sánchez, para Ortigosa. Va Ortigosa, sube Otálvaro. Ortigosa para Otálvaro. Va Otálvaro, vino el centro, arriba. Golpe de cabeza de Camacho, rechaza Iván Cañete. Está caído Richard Sánchez. Pelea el rebote Luzardi. Gana Farid. La pelota tocada para Ortigosa. Ortigosa la controla, la protege con el cuerpo. Ortigosa. Cristian Riveros. Ortigosa. Retrocede Pellerano. Pellerano que juega para Richard Ortiz. Saca Richard. Pelota entregada sobre la posición de Farid. ¿Tendrá minutos Willy? Balón de Camacho. Camacho para Farid. Farid que retrasa. Balón sobre la posición de Pellerano. Pellerano para Otálvaro.
Olimpia maneja, controla absolutamente el partido. Está ganando 2-0. Rubio Ñu está con 10. Sale Cristian Riveros. Y con ese panorama me parece que es el escenario ideal para el retorno de Willy. Ataca Camacho, sigue Camacho y le va a pegar. Le pegó Camacho. Saque de portería. Y otra vez Camacho pudiendo haber dado el pase en dirección a donde se encontraba Walter González. Presumió que este estaba en posición prohibida. Por eso es que finalmente decidió ejecutar el remate al arco. Rubén, ¿Sí? ante la expulsión del Ganso Benítez, Luzardi quedó como capitán de Rubio Ñu. Saca Torres Sagasti. Lateral que va a corresponder al equipo de Olimpia. Van 10 minutos. El tiempo de juego es una presentación de Coca-Cola. Pilsen dice Olimpia 2, Rubio Ñu 0. Juega Farid. Cristian Riveros. Hay fecha de convocatoria de la selección paraguaya, compañeros. Va Camacho. Sigue Camacho. Debería ser la próxima semana. Pelota de Julián. Marca Viera. Engancha y se levanta. Juan Franco para Rubio Ñu. Va Juan Franco. Franco que entrega para Luzardi. Luzardi que se acomoda. Sigue Luzardi. Apretado Luzardi. Tiene que retroceder sobre Torres Sagasti. El arquero obligado a jugar con los pies. Tengo entendido que sería el lunes 14, Rubén. Pelota entregada sobre la posición de Luzardi. Luzardi la metió. Pelota larga para Neri Cardoso. Corre Cardoso. Atento. Ascona. Ascona ya juega con la mano. Ortiz. Pelota sobre la posición de Farid. Farid cambia de lado. El clásico sería el 26 porque el 27 quiere viajar la selección con destino a Chile. Estoy hablando de los jugadores del plano local. No vendrían ya a Asunción los convocados del exterior, sino irían directamente a Santiago de Chile y se ganaría un par de días de entrenamiento. Esa al menos es la idea. Claro que esto está sujeto a confirmación. 26 es sábado, 27 domingo. Sí, señor. Saque de manos. El tiro de Camacho termina en la tribuna. Y el aficionado le regaló la pelota a su hija o a una niña que estaba allí cerca. Saque lateral. Otálvaro tiene el control del balón. Otálvaro juega para Walter González. Golpe de cabeza de Sánchez. Sánchez que juega para Julián. Julián abrió para Otálvaro. Vino para Julián. Marca Luzardi. La pelota sobre Neri. Va Neri Cardoso. Recibe Maximiliano Biancucci. De vuelta para Neri Cardoso. Cayó Biancucci. Parece que lo tocó Otálvaro. El árbitro no se percató de lo que pasó. Tampoco hay indicación del asistente que estaba bastante cerca. Sí hay, porque va a amonestar a Otálvaro. Ah, bueno. Enrique la jugada, recibió ayuda del asistente número 2 y Otálvaro está amonestado. Sentido Biancucci, pero ya se recupera. Primera amonestado en Olimpia. La tarjeta amarilla para Otálvaro. Estamos en vivo por Tigo Sport. Termina el partido y estaremos con futboleros. Allí con Quique Enciso, con Hernán Osorio, con Julio Samanigo, todo el recuento de la fecha. Por Telefuturo a las 22, Telefútbol, con el análisis de las polémicas, con todas las repercusiones de esta tercera fecha del campeonato. Así como están las cosas, Casenave, Olimpia, Guaraní y General Díaz con 7 lideran la clasificación del torneo. Así es. Aquí quedan minutos, pero todo parece indicar que esto no va a variar en términos de ganador de partido. No hay señales de parte de Rubio Ñu. No decimos con eso que nos está intentando, sino que le cuesta mucho avanzar y sobre todo generar alguna chance importante en el sector adversario. Va tocando Luzardi. Luzardi juega para Biancucci, gira Biancucci, va Biancucci, Biancucci para Luzardi, enganchó, paso de largo Cristian Riveros, Luzardi jugando sobre el lado izquierdo, allí intenta Martínez,
Infracción contra Martínez. Se ganó la falta. Se extraña Pellerano. Tiro libre. Sí, cuestiones que pueden ayudar a simplificar un poco la tarea de Rubioñu, porque puede colocar la pelota al área. Ya no está el Ganso, pero Cañete tiene también buen juego aéreo. Fue falta. Tiro libre que corresponde a Rubioñu. Le va a pegar Luzardi para atropellar Cañete. Se adelantó Recalde. Tiro libre. Le ha costado llegar a Rubioñu. A ver cómo le va en esta pelota parada. Vino el centro. Le sobra a todos. Entonces Farid acompaña la salida del balón hacia un costado. Y como era de suponer, la cabeza que se buscaba fue la de Cañete, pero le pasó por arriba la pelota al zaguero centro ñuense. Olimpia hizo un cambio en la primera etapa y fue la inclusión de Cristian Riveros en reemplazo del juvenil Juan Ruiz Díaz. La cámara apuntaba a Willy. ¿Van a llamar a Willy? Tiene el control de la pelota Julián. Y va Julián. Adelanta Julián. Corre Camacho. Yo considero que va a tener minutos ahí. Recibió de Walter Camacho y cambió. Pelota para Richard Sánchez. Sánchez de pecho. Espera Otálvaro. Balón para Otálvaro. El colombiano le puede pegar. Sigue Otálvaro. La jugó para Camacho. Se perfila Camacho de zurda. Buen corte de Recalde. Recalde que saca para Diego Velázquez. Velázquez que levanta para que corra Biancucci. Va a llegar primero Farid. El balón se va perdiendo por raya final. La deja ir Díaz. Repondrá Ascona. Comenta Casenave en una presentación de Tigo. Ni siquiera hizo el esfuerzo Maxi de llegar a ese balón porque no hubo precisión en la habilitación. Aún teniendo gente fresca como Biancucci, le cuesta mucho. Franco también. Pero obviamente que jugar con 10 contra un equipo que está en este momento muy confiado, con 2 goles a favor, está entero, es una misión harto difícil. Y hay que ver cómo trata de encaminarla el equipo de Rubioñu. Más bien da la impresión de que en algún momento en el que adelante mucho sus líneas, el equipo visitante podría encontrarse Olimpia con posibilidades para contragolpear. Neri Cardoso para Hugo Luzardi. Luzardi engancha. Se coloca Martínez. Martínez que va tocando para Gustavo Viera. Ahora Velázquez. Velázquez. Luzardi para dar al centro. Espera Maxi Biancucci. Rechaza Ascona. Manotazo de Ascona. El golpe de cabeza de Franco. La tiene Velázquez. Otra vez Franco. Franco con velocidad. Se mete Franco. Ataca para Rubioñu. Jugada individual. Se metió al área Franco. Falta. Al borde del área. Sancionan infracción a Franco. Tiro libre. Una patriada. Una jugada individual con mucha determinación por parte de Juan Franco. Sí, en parte porque es su estilo. Tratando de aprovechar velocidad. Y aquí también al sentir el menor roce, aprovecha para ir al piso. No me queda muy claro si fue o no falta. Me parece que no. Pero la velocidad y el estilo de Franco son para este tipo de acciones que le sirven de nuevo a Rubioñu para tener una pelota quieta, esta vez mucho más cerca, con la chance del remate directo al arco. Tiro libre para Rubioñu. Luzardi cerca de la pelota. Allí también está Ángel Martínez. Si miramos la posición, el tiro es para el Pitu Martínez. Igual en la línea de remate Luzardi. Olimpia mandó las líneas atrás para defender. Ascona se para cerca del palo. Rubioñu quiere descontar. 2 goles de Walter González le están dando a Olimpia la victoria. Hay tiro libre. 17 minutos del segundo tiempo. Advierte Enrique Cáceres. Le va a pegar el Pitu Martínez. Vuelve a mirar su ubicación Ascona. El árbitro autoriza. Va Luzardi o va Martínez. Va Martínez. Amagó primero. Va Luzardi. Luzardi le pegó. Ascona. Gran remate de Luzardi. Gran atajada de Ascona. Iba al ángulo. Realmente impresionante la reacción, los reflejos del arquero Ascona para llegar oportunamente a desviar ese balón. Qué arquero es Ascona. Tremendo. Arquerazo. Viene el córner de Luzardi. Arriba, golpe de cabeza de Walter. Recupera el balón Camacho y va Camacho y se pega a la raya. Se le fue la pelota. Del ángulo. Y él estaba del otro sector, tuvo que desplazarse hacia su derecha para llegar oportunamente a sacar este esférico. Y con el hombro un tanto dolorido todavía. Sigue con los problemas en ese hombro derecho Daniel Ascona. La pelota entregada para Otálvaro. Otálvaro que levanta.
Recalde que cabecea. Y en el partido de Copa, esas manos cambiadas en el remate de Argüello. Sí, fue una atajada fabulosa. Sí. La está bajando Viera, Viera que toca para Luzardi, Luzardi para Rubiño, intenta, no pica Biancucci, se queda Pellerano, estaba lejos de la acción Neri Cardoso, Ortigosa, Pellerano, se esfuerza Pellerano para evitar el córner, le había costado el control, sacó Pellerano, le dio a Otálvaro, Otálvaro que levanta la marca de Ángel Martínez, zafó bien de la presión de Camacho, Martínez, sigue Viera, Gustavo Viera, entrega por derecha para Juan Franco. Franco para Rubiño, va Franco, Franco por el lado derecho, deja ir Díaz, no puede progresar Rubiño, hay saque lateral que corresponde a Olimpia. Rubiño juega con 10 desde el primer minuto del segundo tiempo por expulsión con roja directa de Pedro Ganso Benítez. Ortigosa gira, le pellizca a Luzardi, pero hubo infracción de Diego Velázquez, dice Enrique Cáceres, tiro libre. Tuvo su mejor momento Rubiño en los instantes recientes, teniendo un poco la pelota, actuando con bastante valentía y bravura, que son recursos que